Buenos días, mi nombre es María Elvira Hernández Rodríguez. El día de hoy estamos en una clase, en este momento pues por cuestionamientos de la pandemia. Estamos haciendo cátedras virtuales. En este momento estoy con un grupo de producción y comprensión de textos de la Universidad Distrital de Ingeniería Forestal de primer semestre. El grupo está conformado por 30 estudiantes de diferentes edades. Los chicos están en sus clases normalmente, pero pues en este momento, pues como por orden sanitaria, no podemos hacer la presencialidad, entonces lo estamos haciendo de manera virtual. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hacer la presentación de un tríptico. El tríptico es sobre autorregulación del aprendizaje. Bueno, ¿qué es autorregulación del aprendizaje? Entonces, la autorregulación es el control que el sujeto realiza sobre sus pensamientos, acciones, emociones y motivaciones a través de estrategias personales para alcanzar los objetivos que se ha establecido. El objetivo, entonces, pues este documento tiene como objetivo estudiar el modelo de Zimmermann bajo la visión que ofrece Ernesto Panadero 2014, investigador del Departamento de Psicología, quien se ha dedicado a estudiar los procesos de autorregulación del aprendizaje en cuanto a eficacia, volición y estrategias cognitivas. También se ha centrado en trabajar la historia y desarrollo del modelo de Zimmermann, describiendo y soportando a través de argumentos de soporte científico, descripciones de la fase y procesos implicados en el autorregulamiento del aprendizaje, conceptualizando subprocesos como lo es la motivación, las emociones, la cognición, que hacen parte de todo el proceso formativo educativo. Igualmente, ha identificado aspectos de autorregulación del aprendizaje como los ambientes de formación, el contexto, las creencias, los valores, los intereses y las metas. Según Fermín Torrado, 2016, nos habla de la revolución cognitiva en los años 80 y en los años 90. En el campo motivacional aparecen estudios sobre autoconcepto, autoeficacia y consecución de metas. Estos estudios son asignados a Zimmermann y a Chuck 2011, quienes se han preocupado por trabajar el modelo de autorregulación basados en posturas de los estudiantes ante la necesidad de adquirir nuevos métodos que garanticen la promoción del aprendizaje. Entonces aquí está el tríptico. Entonces continúo yo allí. Entonces en el tríptico pues vemos los elementos que presenta el aprendizaje autorregulado según el estudio de Panadero, quien expone el modelo de Zimmermann 2001, donde se define el aprendizaje autorregulado, como ya lo dije, como el control que el sujeto realiza sobre sus pensamientos, acciones, emociones y motivaciones a través de estrategias personales para alcanzar los objetivos propuestos. En este modelo de enseñanza también se han establecido elementos enfocados en el fortalecimiento de la planificación como proceso cognitivo. Entre estas manifestaciones están los subprocesos de autorregulación, el control del pensamiento, el control de la acción, el control de las emociones y por último el control de la motivación. En la obra de Panadero sobre el estudio de Zimmermann, desarrolla su propuesta teórica partiendo de las fases de autorregulación que debe tener todo sujeto. Entonces las vamos a ver acá. Las fases de autorregulación son estas. Entonces la primera es fase de planificación y análisis de la tarea. Entonces en esta fase se desarrollan estrategias enfocadas al análisis de la tarea, en la valoración de la capacidad para cumplir exitosamente, estableciéndose metas, pero para poder planificarlas debe tener un interés y motivación para poder alcanzar esa tarea. Entonces, una de las preguntas que yo les voy a hacer a ustedes es, ¿cuál es su motivación para estar acá? ¿Sí? Para estar en esta carrera. Entonces, casi que a través de esta motivación, entonces usted puede, como estudiante, puede desarrollar otros subprocesos. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces en la obra de Panadero 2014, pues como les estaba diciendo que desarrolla el modelo de Zimmermann, en esta parte entonces nos habla también de una segunda fase que está aquí, que es la fase de ejecución,
una segunda fase que es fase de ejecución del modelo, de autocontrol. Además, en este proceso influyen otros factores como la autoinstrucción, la organización del tiempo, el control del contexto del individuo, la autoobservación, el interés, la monitorización y la plasmación de todos los anteriores procesos. ¿Será que ustedes como estudiantes, ustedes identifican todo esto que yo les estoy diciendo cuando ustedes están planeando o realizando una tarea? Entonces, son elementos que tenemos en los cuales tenemos que reflexionar. Bueno, entonces también acá hay una tercera fase. Entonces, por último, Panadero expone la tercera fase de autorreflexión del modelo de Zimmermann, donde el sujeto emite juicios sobre el desarrollo y seguimiento de sus procesos, realizando razonamientos valorativos de su propio trabajo, alcanzando a dar explicaciones del posible éxito o fracaso, si, pues en este caso, si lo logra o no lo logra. En esta fase el sujeto se autoevalúa teniendo en cuenta si alcanzó los objetivos propuestos, los criterios o estándares de valoración, entre ellos el criterio del objetivo, el criterio del progreso y el criterio de comparación social. Lo que se quiere lograr con los estudiantes en el aula sobre autorregulación, él es el control de sus pensamientos, el control de su actuar, el control de su sentido emocional y la automotivación. Bueno, por otro lado, el desarrollo de habilidades que garanticen el ingreso social, académico y crítico del sujeto, el desarrollo de capacidades que posibiliten el análisis crítico y gestión del conocimiento, capacidad para establecer metas y ejecutarlas y valorarlas, estableciendo juicios argumentativos ante las posibilidades, pues precisamente de esa tarea, si es exitosa o si definitivamente pues no lo fue tanto. Bueno, también Panadero en el análisis expone varias estrategias para implementar en el desarrollo de las actividades diarias del estudiante, logrando la adquisición de habilidades y destrezas necesarias para la autorregulación del aprendizaje. Ellas se dividen en tres, entonces esto está aquí, que sería apreciado estudiante, debes adquirir las siguientes estrategias. Entonces hay estrategias cognitivas, metacognitivas y emocionales. Cuando hablamos de las metas cognitivas, está la planeación, ejecución y evaluación, ser creativo, desarrollar competencias para aprender, preguntarse, cuestionar y reconocer debilidades, limitaciones y fortalezas, además de identificar qué quiere aprender y cómo lo va a hacer. En las segundas, que son las metacognitivas, entonces está la capacidad de escucha, ser disciplinado, perseverante, riguroso, comprometido y organizado. Y la tercera, que es la parte motivacional, presentar autoestima, motivarse constantemente, manejo del tiempo, que es algo muy importante, satisfacerse por gusto y no porque toca. Eso es básicamente que las estrategias que estamos utilizando, que deben utilizar ustedes, que deben ir adquiriendo poco a poco. Entonces también el docente debe ayudar, ¿no? Acá dice, maestro, sé feliz con lo que haces y proyectas. Tus estudiantes reconocen y aprenden tus fortalezas. Entonces también va dirigido para docentes. El docente debe tener en cuenta la estrategia que se implementará con los estudiantes en el aula, con la aplicación de este modelo de Zimmermann sobre las fases anteriormente mencionadas, pero sin olvidar que el estudiante está inmerso en una sociedad con unos presaberes establecidos que dependen del entorno, de las variables de las cuales nos habla Panadero, en cuanto a las creencias, los valores, los intereses, las metas del sujeto, pues en ellas estriban las expectativas de los resultados, de los intereses y de las experiencias y motivaciones. Hasta aquí me gustaría escuchar a los chicos, ¿cómo les parece la presentación? Hasta aquí me gustaría escucharlos, ¿cómo les ha parecido? Profe, pues a mí me pareció bastante buena, pero sí me surgió una duda. Señor, dime. En caso de la autoevaluación, ¿qué pasa si, digamos, yo hago la autoevaluación de una tarea Sí. y yo siento que no está completa, pero la entrego y al recibir el resultado encuentro con que sí estaba completa y era una tarea muy buena por la nota?
Y viceversa, ¿qué pasa si yo me siento bastante conforme, o sea, bastante bien con mi trabajo entregado? Siento que es lo que se esperaba, incluso llego a sentir que es más de lo que se esperaba, pero al recibir la retroalimentación no es así. Bueno, pues bueno, ahí hay unas expectativas cuando nosotros hablamos de la autorregulación, ¿no? Entonces hay varios elementos. La autorregulación quiere decir que es que nosotros tenemos unos presaberes, ¿no? Y nosotros creemos saber que nosotros tenemos la verdad, ¿no? Entonces, en este caso, cuando tú me estás hablando de esa posibilidad que no te fue bien en el trabajo, es porque posiblemente tu presaber no coincide con el presaber de la persona que te está evaluando. Entonces ahí como que uno tiene una alta expectativa en cuanto a la valoración, pero eso es un valor extrínseco, ¿sí? Es un valor extrínseco. Cuando hablamos de un valor extrínseco quiere decir que es un valor que está fuera de ti, ¿sí? Entonces casi que la motivación del trabajo tiene que estar intrínseco dentro de mí. Entonces lo que tú estás diciendo, yo lo hice y soy conforme con lo que hice, pero ya cuando te hacen la retroalimentación, tú dices, pueden ser las dos opciones, o bueno, está bien en el sentido, en el caso en que sí estoy de acuerdo con la valoración porque posiblemente yo me evalúo y yo reviso lo que yo hice y posiblemente sí tiene falencias o al contrario, ¿no? Yo siento que como que ya estaba completo, pero pues no, la retroalimentación no fue la mejor, entonces algo está fallando allí, ¿no? Pero pues en este caso también nosotros dependemos de la otra persona para pues obviamente generar también esa parte conceptual y esa parte de evaluación. Nosotros también dependemos totalmente de esa segunda valoración. Bueno, entonces en cuanto a conclusiones, y muchas gracias por tu interpretación, en cuanto a conclusiones, entonces podemos decir que, venga, pongo nuevamente el modelo, el tríptico, entonces podemos decir que partiendo del análisis que realiza Panadero del modelo de Zimmerman, se puede definir diversas propuestas de trabajo para el desarrollo del aprendizaje autorregulado en los estudiantes y es motivarlos a pensar que sean gestores de su propio aprendizaje, ayudarles a aprender en lugar de enseñarles transfiriéndoles el conocimiento, guiándolos para que alcancen, ejecuten y valoren sus propias metas en cuanto a habilidades, emociones y conocimientos. Es conveniente, es conveniente diseñar estrategias que estimulen al estudiante en su deseo por aprender, generando motivación, orientando por la meta de forma intrínseca, que es lo que yo te estaba diciendo precisamente, que lo que se propone el estudiante sea alcanzable, medible y deseable. El docente debe ser un mediador y facilitador formativo del proceso de autogestión del aprendizaje del conocimiento, brindando herramientas previamente establecidas a través de una estrategia planificada bajo los intereses de los estudiantes, que sea también un gestor y figura de credibilidad de autorregulamiento del aprendizaje. Entonces tenemos 2 minuticos porque el video solamente son 15 minutos, ya llevamos 13 minutos 22 para escuchar alguna retroalimentación y acabar. Muchas gracias. ¿Escucho alguno? ¿Ninguno? Bueno, entonces vamos a dar por terminada la sesión del tríptico de autorregulación del aprendizaje. Muchas gracias. Háblame ahí. Tengo como una pregunta, no alcancé a hacerla. Señora, dime. Digamos, es recurrente que cuando uno no tiene un buen manejo, pues de lo que tú decías del tiempo, de planear una organización, sobre todo nos pasa a nosotros que tratamos de dejar todo para lo último. Aún así, digamos, yo conozco a gente que tiene como esa planeación y esos métodos que tú nos planteas, pero aún así esas personas pueden tener un nivel de estrés, no sé, pues hasta pueden llegar a un cuadro de estrés. Hay que sería bueno también como corregir, porque tú también nos hablas de una parte sentimental, bueno, emocional. Sí. Entonces, es más o menos esa mi pregunta.
Bueno, te voy a responder rapidito porque quedan solamente 20 segundos. Ahí hay varias variables en las cuales nosotros podemos también ser sensibles, ¿no? Que son las creencias, los valores, los intereses y las metas. Entonces, la idea es, pues, entrar en esa autorregulación, ¿sí? Entonces, que si yo me siento estresado, ay, se acabó el video.